Vamos a grabar. Bueno, donde me quedé decía, este es el texto, que las palabras que están subrayadas en negrita o en negrita son clave. Afligidos, quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, prisioneros, triste, alegrar a los afligidos, afligidos, ¿verdad? Tristeza otra vez y espíritu angustiado. Vamos a ver qué es esto de, de este tema de cuando creemos que no hay salida, la depresión en los cristianos. Según el Mayo Clinic Health System, que es un hospital muy famoso tanto en Estados Unidos y también hay en el Reino Unido. De hecho, el US News World Report 2020-2021 lo está situando como en el ranking como uno de los hospitales número uno, tanto en Estados Unidos. Y el planteamiento es que la depresión, según las investigaciones de ellos y según, ¿verdad?, lo que ellos nos dicen, la depresión, la gravedad de la depresión puede ir desde episodios de tristeza leves y temporales hasta cuadros de depresión persistentes y graves. La depresión clínica es la forma más grave de depresión y también se la denomina depresión mayor o trastorno depresivo mayor. Eso se conocía hace muchos años. No es igual a la depresión provocada por una pérdida, como la muerte de un ser querido, o por la enfermedad, como un trastorno de tiroides, por ejemplo. La pérdida de un ser querido puede provocar una depresión momentánea. Según nos dicen ellos, para diagnosticarla, diagnosticar es decir que alguien tiene la depresión clínica, según algunos expertos, se utiliza el manual de diagnósticos de los desórdenes, de los trastornos mentales, se llama el DSM-5, eso ha venido del primero que se hizo, del 1960 por ahí, DSM-1, DSM-2, DSM-3, DSM-3 revisado, DSM-4 revisado. Yo estudié con el DSM-4 revisado y ahora tenemos el DSM-5, publicado por la American Psychiatry Association, la Asociación Psiquiátrica Americana. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión clínica que puede comprender lo siguiente? Vamos a ver los síntomas. Sentimiento de tristeza, gana de llorar, o vacío o desesperanza. Arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia. También tenemos la pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes. Alteraciones del sueño, que es importante entender esto porque esto puede pasar en los cristianos, como insomnio o dormir demasiado. O sea, es dos desequilibrios. Cansancio, falta de energía, por lo que incluso las tareas cortas requieren un esfuerzo mayor. Esos son los criterios según el Mayo Clinic, basados en el DSM-5. Falta de apetito, adelgazamiento o más antojo de comida o aumento de peso. Ansiedad, nerviosismo, inquietud, lentitud, para hablar, para hacer movimientos corporales, sentimiento de inutilidad o culpa, fijación en los fracasos del pasado. La gente se fija mucho, ¿verdad?, en los fracasos del pasado, los reproches, problemas para pensar, concentrarse, tomar decisiones, recordar cosas. Pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, intentos suicidas y finalmente en muchas ocasiones suicidio. Problemas físicos sin causa aparente, como dolor de cabeza, de espalda, la gente que va a emergencia a muchísimas veces porque siente que
le va a dar un infarto, que siente que va a tener una situación. Esto puede ser también parte del criterio. Un pequeño resumen: los signos y síntomas de la depresión: una impotencia generalizada, culpa, irritabilidad, aislamiento social, falta de concentración, pensamientos de muerte, trastorno del apetito, falta de energía, problemas del sueño, abuso de alcohol y drogas también, en los casos, ¿verdad? Según lo que dice psicoactiva.com. Los síntomas pueden ser tan intensos, según dicen ellos, que provocan problemas notables de las relaciones con los demás o en las actividades cotidianas, como el trabajo, la escuela o las actividades sociales. Hay mucha gente que es tan intenso que queda inutilizado para poder hacer estas actividades sociales, y muchas veces también dentro de la congregación nosotros podemos ver personas que están padeciendo el tema de la depresión. Quiero establecer bien claro que hay dos, el ser humano es biopsicosocial y espiritual. Qué significa esto? Que eh, al ser biopsicosocial y espiritual, implica que tiene un elemento físico que no podemos nosotros soslayar, descartar, no podemos dejar a un lado. La depresión es una enfermedad. La depresión es una enfermedad. Claro que hay momentos de problemas espirituales que podría provocar. En el desarrollo de la serie lo vamos a ver, pero queremos establecer eso porque a veces nosotros como cristianos demonizamos todas las cosas. Todo es un demonio, todo es un mal espíritu, y entonces a veces muchas de las cosas que han ocurrido, inclusive que he tenido la oportunidad de saber, conocer y otras de participar, problemas graves de cristianos, es sencillamente porque nosotros descartamos una parte importante del ser humano, que es esta parte física. Cuando hay problemas depresivos, los neurotransmisores, la bioquímica del cerebro es alterada. Por tanto, una situación igual, por ejemplo, si le falta vitamina C, si le falta a usted vitamina D, si le falta algún componente en su cuerpo, usted va a tener un desequilibrio, y eso mismo sucede con el tema de la depresión. Tenemos que verlo. No es un demonio, es una enfermedad, pero sí hay problemas espirituales que pueden hacerle a usted sentir los síntomas. Tenemos que estar claros con esto. Es como un hilo muy delgado, pero tenemos que entender que es una enfermedad. La depresión puede afectar a personas de cualquier edad, de cualquier edad. Inclusive se abren los estudios que a partir de los 6 a 10 años ya hay debutación de trastorno depresivo, lo único con algunos síntomas o algunas variantes que la vamos a ver en este desarrollo, incluso a los niños. Sin embargo, los síntomas de la depresión clínica sí son graves, son graves. En general, mejoran con asesoramiento psicológico, terapia, medicamentos antidepresivos, una combinación de ambas opciones. Muchas veces, uno de los conflictos que se entra con los cristianos es que piensan: si me tomo medicamento, le estoy faltando a Dios. Sin embargo, cuando vemos la dualidad de lo que es el ser humano, nos damos cuenta que Dios estableció la ciencia para bendición de los seres humanos. Y no es verdad que cuando usted tiene una situación, usted necesita hacerse una cirugía, tiene un problema de presión arterial, tiene un problema de diabetes, tiene un problema de cualquier situación, y usted necesita medicarse, no es verdad que usted le está fallando a Dios. No es verdad. Hay muchas personas, de hecho, déjeme decirle, que conozco eventos de personas que estaban dentro de las iglesias que cometieron suicidio. Le dirá: ¿qué pasó con un cristiano? Bueno, el tema, cuando la gente cree que no hay salida, porque déjeme decirle que el tema de la depresión, cuando una gente toma una decisión de suicidarse, la gente en realidad no se quiere hacer daño. Lo que la gente quiere es destruir o apagar lo que está sintiendo. Este vacío, esta sensación de que estoy preso, fíjense lo que leíamos en el contexto de las escrituras, de que no puedo salir, de que soy un prisionero, de que siento este dolor, esta tristeza tan grande, y lo que la gente quiere es matar esa tristeza, no matarse, pero obviamente lo hace terminando con su vida. Es una situación no heroica, y a propósito, ¿verdad?, de los acontecimientos en nuestro país, quiero decir que no es una situación heroica. No podemos ver el suicidio como un heroísmo. Al contrario, el suicidio es producto de una enfermedad
el producto de un desequilibrio biopsicosocial y espiritual de un ser humano. Para llegar a un suicidio, tenemos que estar desequilibrados, alterados en estas cuatro partes del ser humano. No ver salida, cerrarse la narrativa, como se dice en el argot terapéutico, que no ve más salida que eso. Sin embargo, aquí vemos que sí hay solución. De hecho, desde el punto de vista espiritual, lo vamos a ver al final, hay personas que han cursado depresión y a través de entregar su corazón a Jesucristo, ellos han recibido, ¿verdad?, los antidepresivos, la asesoría que necesitan, pero lamentablemente otros necesitan una orientación, porque a veces nosotros, nuestras creencias, nuestras culpas, nuestras situaciones nos hacen entrar en un proceso depresivo. Aquí nosotros vemos ahora, son los síntomas que puede cursar un niño. Fíjense que en el caso de los adultos, están con sentimientos de tristeza la mayor parte del tiempo, se puede notar, no tienen deseo de hacer nada. En el caso de los niños y los adolescentes hasta los 19 años es puntual la irritabilidad elevada, ira, hostilidad extrema. Muchas veces hay padres que castigan a los hijos. Ese muchacho está malcriado, ese muchacho si está airado, mira, no se le puede hablar, que de una vez se sube. Hay que analizar si está cursando un proceso depresivo por alguna situación que pueda ocurrir. Hablé que la depresión tiene un componente bioquímico, pero también hay un componente psicosocial. Cuando hablamos de psicosocial, emocional, la depresión puede tener una etiología en un evento que ocurrió en la vida de esa persona, ya sea una violación, un abuso sexual, un duelo no resuelto, un negocio hecho que perdió todo, una adicción que tenga, culpa, bueno, puede ser por muchas causas también externas que la persona la recibe como una gran catástrofe y entonces sus procesos bioquímicos se desequilibran y su narrativa psicológica, ver que hay una esperanza, no la ve y provoca eso. Entonces los niños, tristeza también frecuente, episodios de llanto, sentimientos de desesperanza, disminución de su interés en actividades o dificultad para divertirse en actividades que previamente lo hacían, que eran sus favoritas. Aburrimiento persistente, por eso es importante, si uno ve esos cambios, uno puede determinar, usted como padre, por ejemplo, darse cuenta que está ocurriendo. Falta de energía, cansancio, aislamiento social, ya hay más o menos como los adultos, autoestima baja o sensación de culpa o responsabilidad por por cosas malas que puedan pasar, se preocupan antes, sensibilidad extrema, rechazo o poca resistencia ante los fallos o errores, quejas frecuentes sobre problemas físicos como dolores de cabeza, estómago, mareo, náuseas, en lo que no se encuentra una causa médica. Le hacen estudios y no encuentran una causa, una etiología fisiológica. Ausencia frecuente al colegio, disminución del rendimiento escolar, problemas de concentración, cambio importante en los hábitos alimentarios o del sueño, conversaciones sobre intenciones de escaparse de casa, escapismo, pensamientos o expresiones sobre la muerte o intenciones de suicidarse, activa o pasivamente. Yo he tenido la oportunidad de ver muchos niños, adolescentes con esta situación y muchos cursan lo que llamamos la autolaceración, que empiezan con una gilet, que empiezan con algún objeto, porque de alguna manera cuando hacen eso sienten que están matando ese dolor que sienten. Según el manual de SM5, pues hay unos criterios. Esto básicamente, yo lo voy a pasar un poquito rápido porque ya corresponde a los profesionales de la salud mental que tenemos que ver con determinar bien si es una depresión, es otra cosa, porque también eso es importante entenderlo. Si es otra cosa y se hace un mal diagnóstico, se va a dar una mala aplicación y la persona puede tener problemas. Por eso es que es recomendable siempre, cuando usted tiene un dolor de cabeza, es frecuente ese dolor de cabeza, vaya al neurólogo. Si tiene un problema con sus genitales, las mujeres van al ginecólogo. Si los hombres tienen un problema con sus genitales, van al urólogo. Si tienen un problema con los riñones, van al nefrólogo. Si hay un problema con los pies, van al podólogo. Y así sucesivamente según las especialidades del mundo de la salud. Y eso pasa con las emociones y pasa con
con los trastornos mentales, usted debe de ir donde los profesionales que están capacitados para esto. Según el DSM-5, que como le dije es el manual de diagnóstico de los desórdenes mentales, avalado por la Asociación Psiquiátrica Americana, y parte del mundo pues acepta esto como parte de la guía. Ellos, hay 5 o 4 letras, vamos a llamarle así, que se toman en cuenta para diagnosticarlo. A, 5 o más de los síntomas siguientes. Si existen más 5 o más de los síntomas siguientes, durante el mismo periodo de 2 semanas y presenta un cambio del funcionamiento previo, al menos uno de los síntomas, estado de ánimo depresivo o pérdida de interés de placer. Por ejemplo, si hay alguno de estos, si hay 5 o más de estos 8, usted dice hay depresión. Por ejemplo, 1, estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprenda de la información subjetiva. Pero es importante este punto para que veamos ya cuando entremos al contexto bíblico de los personajes, si tuvieron o no depresión. Es importante esto. Recuerden que dice la mayor parte del día o casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva. Se siente triste, vacío, desesperanzado, o de la observación por parte de otras personas. Se le ve llorar, etcétera. Niños, adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable. 2, disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días, como se desprende de la información subjetiva o de la observación. La información subjetiva tiene que ver con lo que la persona nos dice. 3, pérdida importante de peso sin hacer dietas o un aumento de peso, modificación del 5% de lo que es el peso corporal en un mes, o disminución o aumento del apetito casi todos los días. En niños se debe considerar mucho el tema, el fracaso para el aumento de peso esperado. 4, insomnio o hipersomnia. Hipersomnia es lo contrario al insomnio. Insomnio, pérdida del sueño. Hipersomnia, demasiado sueño, duerme demasiado. Casi todos los días. Vayan tomando en cuenta esto. Este es el criterio para decir sí, es depresión. 5, agitación o retraso psicomotor en su movimiento. Casi todos los días, observable por parte de otros, no simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento. 6, fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Vuelven, tomen eso en cuenta. 7, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, que puede ser delirante, tiene un tema casi todos los días, no simplemente el autorreproche o culpa, o culpa por estar enfermo. 8, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, para tomar decisiones casi todos los días a partir de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas. Pensamiento de muerte recurrente, no solo miedo a morir, ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o plan específico para llevar a cabo. Una de las cosas que siempre se le pregunta para poder determinarla, desprender la información subjetiva, ¿has tenido algún pensamiento de hacerte daño alguna vez? En la parte B, síntomas que causan clínicamente deterioro social, laboral o otras áreas importantes del funcionamiento. Aparte de esas que tengan 5 de las que vimos anteriormente de la A, también tiene que haber un problema en la parte social, laboral o en otras áreas. C, el episodio no se puede atribuir a un efecto fisiológico de una sustancia. Si la persona usa una sustancia, tiene estos síntomas, no es una depresión. Hay un tema por la sustancia, o bueno, depresión por sustancia, y de otra afección médica. Puede ser que alguna situación médica esté provocando eso, como por ejemplo los episodios en el periparto, cuando las mujeres dan a luz por un tema de descontrol de las hormonas, etcétera. D, el episodio depresivo mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, que son trastornos, ¿verdad?, de trastornos psicóticos, esquizofrenia o un trastorno esquizofreniforme o trastorno delirante o otro trastorno especificado que no sean esos trastornos. Y nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. Maníaco es una excesiva o compulsiva actividad que se hace. Si eso no está,
entonces sí ya es una depresión. Si eso está, entonces ya estamos hablando de un trastorno bipolar en sentido general. Estamos haciendo énfasis porque para poder entender, según la depresión, según el manual, la depresión puede ser puede tener característica mixta de todo lo que hemos visto. Puede ser con característica melancólica, que solamente esté con grandes tristeza, grandes melancolías. Puede ser atípica, que no sea lo común. Puede ser también con características psicóticas recurrentes del estado de ánimo, ¿verdad? Puede ser no recurrente. Puede ser catatónica, donde la gente se queda todo el tiempo así, como cuando le dicen, este está en el limbo, eso significa catatónico, que se quedan así, o se quedan como si fueran estatuas, frisados. Y aquí lo que dijo ahorita, con el inicio del periparto, o con un patrón estacional, ya que sabemos que eso puede cursar. Es importante entender, según la Organización Mundial de la Salud, sus siglas en inglés WHO, en las últimas recolectas que se han hecho, que datan 2013, 2016, ellos nos plantean que es importante entender esto. Por eso el tema es cuando creemos que no hay salida. Y sí hay salida para la depresión. Hay salida para la depresión en todos los órdenes. Biopsicosocial y espiritual, hay salida para la depresión. La depresión dice que es un trastorno mental frecuente, según dice la autoridad máxima en cuanto a la salud. Se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Esto es significativo. Dos, la depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. La morbilidad significa la relación de una enfermedad, de la cantidad de personas enfermas en una población determinada. O sea que hay mucha depresión en el mundo. Dicen ellos tres, cada año se suicidan. Oiga, este dato cristiano que es importante intervenir y orar y neutralizar en el mundo espiritual y pedirle a Dios que nos dé visión, no solo para orar, sino también para nuestros familiares, amigos cercanos, poder brindarle una asistencia también en el orden médico de la salud mental. Cada año se suicidan cerca de 800,000 personas y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario entre 15 a 29 años. Fíjense que entre 15 a 29 años es la vida, está la flor de la juventud. Sin embargo, ahí hay una gran incidencia, aunque ya para los últimos años hay una situación también que se ha transferido a otras edades y sobre todo ya este año con el tema de la pandemia. Vamos a ver un poquito de estadística. Dice aquí, aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los afectados en todo el mundo, estamos hablando del 90% en muchos países, no reciben esos tratamientos. ¿Cuáles son los obstáculos a esto? A una intervención, una atención eficaz. Se encuentra la falta de recursos para pagar, ¿verdad? El problema del personal sanitario que está poco capacitado. Aquí tenemos una situación, hay buenos terapeutas, buenos psiquiatras en los hospitales, pero también hay personas que no están capacitadas por el tema de lo que el Estado brinda muy poco para una persona que, por ejemplo, el caso de un médico que ha durado 6 años estudiando medicina, 4 años estudiando psiquiatría, 2 años o 4 años más estudiando una subespecialidad que puede ser terapia cognitiva conductual. Imagínense un terapeuta, un psicólogo clínico también, que se tardó 5 años en una universidad, hizo 2 años, 4 años entre maestría en especialidades, posgrado, unos 6 años, una inversión de tiempo, espacio y dinero. Sin embargo, entonces el Estado no le brinda una vida digna, una recuperación. Es un problema que pasa no solo aquí, es algo extrapolado para América Latina. También una de las causas es la estigmatización de los trastornos mentales. La gente cree, y los cristianos creen que si dicen que están cursando un problema mental, están en pecado. Y una de las cosas que también se suele mover en el argot cristiano es que el que tiene depresión fue que pecó, que abrió una puerta en el mundo espiritual y que está siendo castigado. Eso es falso. Eso es falso. Usted puede tener una situación, un trastorno mental y no necesariamente usted haya cometido un pecado, usted esté mal delante de la presencia de Dios. Las evaluaciones clínicas inexactas y también la barrera que tienen en la evaluación errónea. Hay mucha gente que
no sabe diagnosticar, no sabe darse cuenta de lo que tiene. En países de todo tipo de ingresos, las personas con depresión a menudo no son correctamente diagnosticadas, los que tienen ingresos, mientras que otras que en realidad no lo padecen son a menudo diagnosticadas erróneamente y tratadas con antidepresivos. Yo conozco mucha gente que no tenían depresión, estaban cursando otra cosa. Pero déjame decirle algo, las emociones del ser humano son de nosotros, son de nosotros. Las emociones no son malas, las emociones no son negativas y positivas. Usted puede encontrar algunos textos que le digan sobre eso. Las emociones son apropiadas e inapropiadas dependiendo. Por ejemplo, si usted tiene un perrito y se le muere el perrito, usted tiene un vínculo con ese perrito. Usted puede cursar una tristeza extrema, un duelo, ¿verdad? Usted, por ejemplo, lo desvinculan de su trabajo. Usted puede sentir una tristeza extrema. No significa que usted tenga una depresión. Ahora, si dejamos esta tristeza que quede en el tiempo y nos vaya inhabilitando, ya sí entonces podríamos tener otro criterio y caer en una depresión. Pero sentirla, admitirla como cristiano, que tenemos gozo, que tenemos tristeza, porque a veces el cristiano solo quiere tener las emociones apropiadas, o en otros libros de positivas, ay, gozo, paz, estoy gozoso, estoy en victoria, estoy en alegría. Pero ¿y cuando sienten las otras cosas que son de nosotros? Que vamos a ver que sí, que también usted puede pasar, y hay personajes de la Biblia, incluyendo al propio Cristo, que pasó sus emociones. Es importante, ¿verdad?, ver esto desde ese punto de vista. Según la Deutsche Welle, que es un canal alemán y toda organización en cuanto a lo que es documentales, noticias, investigaciones, según ellos dan el dato del 2016, según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio fue la segunda causa de muerte entre jóvenes. Ya vimos eso, entre 15 y 29 años en todo el mundo en el año 2016. Asimismo, más del 79% de los suicidios en todo el mundo tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos. Eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en Japón hay una alta tasa de incidencia. De hecho, hay como un valle donde no recuerdo, creo que le dicen el Valle de la Muerte, porque generalmente en ese lugar suelen ocurrir muchos suicidios. La gente, cuando ha tomado una decisión fatal, cuando encuentra que no hay salida, cuando encuentra que nadie le ha dicho que hay una esperanza terapéutica, psicológica, medicamento, y sobre todo una esperanza del orden espiritual, van a ese lugar a suicidarse. Entonces es importante ver, porque en todo el mundo ocurre. El suicidio no solo se produce en los países de altos ingresos, y es importante notar algo aquí. Fíjense que hay personas que tienen mucho dinero, tienen fama, fortuna, todo lo que usted pueda pensar, según, ¿verdad?, la pirámide de Maslow, de la autorrealización del ser humano, lo tienen. Sin embargo, se han suicidado. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de mis actores favoritos, Robin Williams. Robin Williams, desde cuando aquella serie en los años 80, algunos de ustedes que son jóvenes no recuerdan, que era de un extraterrestre, y todos los niños, ¿verdad?, la seguíamos. Era mi actor favorito. Y cuando aquella interpretación del famoso doctor Patch Adam, cuando Robin Williams se suicidó, para mí fue un golpe. Fue un golpe. Yo viví un proceso como si fuera una persona cercana, porque yo era un seguidor de él en cuanto a su trabajo cinematográfico como actor. Y ese hombre tenía todo. Ahora, ¿qué tenía? Una situación bioquímica en su vida, una depresión, una enfermedad que no fue tratada a tiempo, pero él tenía de todo. Entonces no está diciendo la casuística, no está diciendo la investigación, el empirismo, lo científico, que no vale que usted tenga de todo. Hay una parte importante, y esa parte espiritual es muy importante, tener a Jesucristo, esa parte que sacia la vida de nosotros y que nos llena y que se convierte en un refugio para nosotros. Fíjense que dice aquí, no solo los países de altos ingresos lo hacen, sino que es un fenómeno global que afecta. Entonces podemos decir que es un problema espiritual también, que afecta a todas las regiones del mundo. En la región de las Américas se estima que aproximadamente 100,000 personas se quitan la vida anualmente. Recuerde que son 800,000 en el mundo, pero está hablando de
de América, ¿verdad? América Latina, la región de América, incluyendo Estados Unidos, México y Canadá, los 10 países de la región con el mayor número estimado de muertes por suicidio son A, Estados Unidos, fíjense, tiene 49.394 al año. Eso era para el 2016. Brasil, 13.417. México, 6.537. Canadá, 4.525. Argentina, 4.030. Colombia, 3.486. Chile, 1.893. Cuba, 1.596. Perú, 1.567 y Bolivia 1.326. Según el Deutsche Welle, eso fue comunicado por una vocera de la Oficina Regional de las Américas para lo que es la Organización Mundial de la Salud. Siguen diciendo en lo que ellos investigaron, el suicidio no solo se... Bueno, le di otra vez. El 36%, dice aquí, oiga cómo va, el 36% de los suicidios en el continente americano se producen en edades comprendidas. Ahora vamos a cambiar la edad. Entre los 25 a los 44 años. En esta edad hay muchos temas de frustración, que no logré lo que quería alcanzar, muchos temas de ver que hay esperanza, porque uno de los temas de depresión es no ver que hay un camino más adelante. Y dice que un 26% entre los 45 y los 59 años. La tasa de suicidio en hombres continúa siendo superiores a las de las mujeres y representa alrededor del 78% de las disfunciones por suicidio, dijo el portavoz de la Organización Mundial de la Salud, apuntando, ¿verdad?, diversos patrones para el tema de los hombres: igualdad de género, patrones de consumo de alcohol, búsqueda de atención por los trastornos mentales. En los países de alto ingreso se suicidan 3 veces más los hombres que las mujeres, pero los ingresos bajos y medios, la razón es mucho menor, es de 1,5 hombres por cada mujer. De manera que lo que nos está diciendo es, en esta situación, es que los hombres se suicidan más que las mujeres. Aquí, ¿verdad? En esta tasa de mortalidad por suicidio en América Latina, nosotros podemos entonces encontrar a nuestra amada Quisqueya, República Dominicana, que está diciendo que nosotros estamos cursando entre 100,000 habitantes, 9,9 habitantes que se suicidan en nuestro país. Y eso es, ¿verdad?, algunos que tal vez salen fuera de las estadísticas, porque sabemos que muchas estadísticas en nuestro país no funcionan al dedillo como deberían ser por diferentes causas en el orden de la recolección de las estadísticas. Según la Organización Mundial de la Salud, Lituania, ya vamos a, por ejemplo, a Europa del Este, Lituania es el país que tiene la tasa de suicidio más alta del mundo, considerando la población masculina. Los varones se matan en proporción muy superior a las mujeres en todos los países. El promedio es de 61.3 por cada 100,000 habitantes. En segundo lugar aparece Rusia, oiga eso, con 53.9 habitantes. Y tercero, Bielorrusia con 48.7. Un poco más bajo, Kazajistán con 43, Hungría y Letonia con 40, Ucrania con 37.8. O sea, estamos mirando que el asunto es un asunto en el orden global, en el orden general. Vamos a ver esta fílmica, que dura muy poco tiempo, esta fílmica que abarca lo que es una de las campañas que está promoviendo hace muchos años la Organización Mundial de la Salud referente a lo que es la salud mental. Ellos le ponen el perro negro y eso nos dice realmente un poquito aquí cómo es. Vamos a escuchar. Yo tenía un perro negro. Su nombre era depresión. Cada vez que el perro negro aparecía, me sentía vacío y la vida parecía detenerse. Sin ninguna razón y en cualquier momento podía sorprenderme con su visita. El perro negro me hacía parecer y sentir más viejo de lo que era. Cuando el resto del mundo parecía estar disfrutando de la vida, yo solo podía verla a través del perro negro. De repente, las actividades que normalmente me provocaba placer ya no me interesaban. Le gustaba arruinarme el apetito. Masticaba mi memoria y mi habilidad para concentrarme. Si quería hacer algo o ir a algún lado con el perro negro, necesitaba una fuerza sobrehumana. En situaciones sociales,
Él podía olfatear y darse cuenta de mi confianza y ahuyentarla. Mi mayor temor era que me descubrieran. Me preocupaba que la gente me juzgara. Debido a la vergüenza y el estigma del perro negro, yo estaba constantemente preocupado que me descubrieran, por lo que invertía gran cantidad de energía en ocultarlo. Mentir para ocultar tus emociones es agotador. El perro negro podía hacerme pensar y decir cosas negativas. Podía transformarme en una persona irritable y hacer difícil para los demás el estar cerca mío. Podía llevarse mi amor y enterrar mi intimidad. Por sobre todas las cosas, él amaba despertarme con pensamientos sumamente repetitivos y negativos. También le gustaba recordarme cuán agotador estaría el día siguiente. Tener un perro negro en tu vida no se trata de sentirte un poco abatido o triste, sino de sentirte totalmente desprovisto o vacío de sentimientos. A medida que fui creciendo, el perro negro se hizo más grande y comenzó a estar alrededor mío todo el tiempo. Intentaba ahuyentarlo con cualquier cosa que yo pensaba que lo haría irse corriendo, pero con mucha frecuencia él me caía encima y salía airoso. De caer se hizo más fácil que levantarse de nuevo. Así que me hice bastante bueno en automedicarme, lo que en realidad nunca me ayudó. Al final me sentí totalmente aislado de todo y de todos. El perro negro había por fin logrado secuestrar mi vida. Cuando se pierde toda la alegría en la vida, uno comienza a preguntarse qué sentido tiene. Afortunadamente, ese fue el momento en que busqué ayuda profesional. Ese fue el primer paso hacia la recuperación y un importante punto de inflexión en mi vida. Aprendí a que no importa quién seas, el perro negro afecta a millones y millones de personas. Es una cuestión que le puede tocar a cualquiera. También aprendí que no existe una bala de plata o una píldora mágica. La medicación puede ayudar a algunos, mientras que a otros puede necesitar un enfoque completamente diferente. También aprendí que el ser emocionalmente genuino y auténtico con los que están cerca de ti puede ser un poderoso elemento de cambio. Lo más importante es que aprendí a no tener miedo del perro negro y hasta le enseñé algunos trucos nuevos por mi cuenta. Cuanto más cansado y estresado tú estás, más alto ladra. Por lo que es importante aprender a calmar y relajar tu mente. Está probado clínicamente que el ejercicio regular puede ser tan efectivo para tratar la depresión leve como los antidepresivos. Entonces, sal a pasear o a correr y deja atrás a la bestia. Lleva un diario sobre tus estados de ánimo. El anotar tus pensamientos en un papel puede ser catártico y a menudo ayuda a ver con más claridad. También mantén un registro de las cosas por las que debes estar agradecido. Lo más importante para recordar es que no importa cuán seria se ponga la situación. Si tomas los pasos adecuados y hablas con la gente adecuada, los días del perro negro pasarán. No voy a decir que estoy agradecido al perro negro, pero él ha sido un maestro increíble. Me obligó a reconsiderar y simplificar mi vida. Aprendí que más que huir de los problemas, es mejor abrazarlos. El perro negro va a ser siempre parte de mi vida, pero ya no volverá a ser la bestia que era. Tenemos un acuerdo. A través del conocimiento, la paciencia, la disciplina y el humor, aprendí que se puede curar al peor perro negro. Si estás en dificultad, nunca tengas miedo de pedir ayuda. No hay absolutamente nada de qué avergonzarse. La única vergüenza es perderse en la vida. Depresión, pide ayuda. Acéptala. Bien, según aquí podemos ver, es un gran material. Según vemos, ya en los años 2007, ahora citando al doctor José Rafael Dunker, propuso 2007, por ahí 2006, propuso la psicología del hombre caído, donde el doctor Dunker tomó las crónicas del libro de Bereshit, libro de Génesis, y empezó a trabajar con lo que eran los sentimientos primarios. Esto obviamente evolucionó a través de los años y se convirtió la psicología del hombre caído
se convirtió en el marco tridimensional. Es una salida para algunos problemas del orden mental, entre ellos el tema de la depresión. Según verdad lo que nos plantea el doctor, el miedo, la vergüenza y la culpa son los sentimientos primarios de los que derivan los problemas humanos. Según señala Duncan, la depresión, el delirio, las adicciones son los 3 trastornos típicos de estos sentimientos. El delirio es una especie de locura, la depresión es un trastorno del estado del ánimo, la adicción es una dependencia. Los 3 trastornos típicos derivan entonces del miedo, la culpa y de la vergüenza, provocado cuando Adán y Eva hicieron la transgresión. Recuerden que ahí se manifestó el miedo, se manifestó la culpa y se manifestó la vergüenza. De estos 3 sentimientos primarios derivan 3 tipos básicos de personas. El tipo A, dominado por el miedo; el tipo B, dominado por la vergüenza; y el tipo C, dominado por la culpa. Nosotros, todos los seres humanos, estamos en unos renglones. Hay gente que son AB, BA o CA, CB, BC. Va a depender cuáles son los rasgos de su temperamento y su tipo de personalidad. Una persona dominada por el miedo, explica el doctor Dunque, vive la defensiva, es hostil, impaciente, vive en competencia, tiene iniciativa, invade fronteras, desconfía, vive peleándose con todo el mundo. La persona con vergüenza se siente todo el tiempo observada, es tímida, dependiente, busca emociones fuertes, le gusta complacer, es calmada, tiene facilidad para salir del paso y se encierra en su propia cárcel. La persona dominada por la culpa se siente en falta, es abnegada, negativa, perfeccionista, responsable en exceso, dubitativa, introspectiva y es su peor juez. Esto puede provocar trastornos. Según Masser, viéndonos ahora un poquito a los teólogos y ya en la recta final de nuestro tema o la introducción de esta serie, según Masser, 2012, escrito en el diccionario de temas bíblicos, la depresión es un profundo sentimiento. Eso como se ve desde el orden teologal, mismo del orden científico y psicológico. Un orden teologal es un profundo sentimiento de desánimo, desaliento y de tristeza, a menudo vinculados con una sensación de impotencia personal y una pérdida de sentido y entusiasmo por la vida. Muchos personajes bíblicos muestran evidencia de semejante comportamiento que se origina en una variedad de manera diferente. Hello, como dicen por ahí. Hello, lo que está diciendo aquí Masser es que muchos personajes entran en este encuadre. Alguna de las causas, según dice él, de la depresión puede ser circunstancias externas. Ya eso lo vamos a desglosar a medida que vayamos avanzando en la serie, no en el día de hoy. Enfermedades físicas o agotamiento aparecen registradas en esas escrituras. Temor de otros, temor de fallar, pecado serio, sentido de futilidad de la vida. Eclesiastés es uno de esos libros. Pérdida del sentido de la presencia de Dios puede provocar un proceso depresivo. Recuerda que la depresión es biopsicosocial y espiritual. Los síntomas de la depresión, según nos dice Mansell, puede ser, según lo teologal y que se encuentran en la Biblia registrados estos sentimientos: un aburrimiento de la vida y el deseo de acabar con ella, profunda tristeza, soledad, perplejidad, desánimo, escapismo, sentirse abandonado por Dios. Ahí es eso del orden teologal, la Biblia, lo que lo registra la Biblia en sentido general, nos da Masser. Aquí nosotros podemos ver, y quiero que veamos esta escritura, Mateo, capítulo 26, dice lo siguiente. Entonces, se me va. Ok. Entonces, Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní. En una de las intervenciones de la serie vamos a hablar de Getsemaní. Y dijo: siéntense aquí mientras voy a orar. Y se llevó a Pedro, ¿verdad? Se llevó a Pedro
y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Recuerde que según lo que vimos, ¿verdad? En el texto de la enseñanza al principio, nos da una descripción de aflicción y de angustiarse. Según los criterios científicos, también afligirse, angustiarse, y también lo que vimos desde el punto de vista teologal, hay una aflicción y una angustia. Jesús estaba afligido y angustiado. 38, y le dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza. Oye, Jesús está diciendo, está demostrando que tiene una emoción hasta el punto de la muerte. O sea, era una tristeza tan fuerte que estaba hablando hasta el punto de la muerte por lo que iba a ocurrir. ¿Qué dice aquí? Y velen conmigo. 39. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Está diciendo que hay un sufrimiento. La depresión se sufre. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús estaba claro, ¿verdad? Él veía la salida. 40. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Y le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo? Le hace la pregunta, ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. 42. Ahí nos dice que Jesús fue 3 veces que hizo oración ahí. 42. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró. Padre mío, si es posible que pase esta copa, a menos que yo la viva, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. 44. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. 45. Luego se acercó a sus discípulos y le dijo, adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Yo quiero establecer algo bien aquí, importante. Dice la Biblia en hebreo que Jesucristo fue probado en todo, pero sin pecado. Y si fue probado en todo, sin pecado, dice que y vivió todo lo que era del ser humano para poder compadecerse de nosotros, para poder ser empático, para poder entendernos. La Biblia nos dice en la carta a los Colosenses, y Filipenses también nos menciona, que Cristo dejó su habitación de gloria y se humanó, se encarnó, se metió en un cuerpo como el de nosotros, con emociones, una naturaleza caída, para poder entender qué nosotros sentimos. Por eso es que Él es tan suficiente para entender los procesos depresivos de nuestra vida. Ahora, si tomamos esta escritura y la llevamos a los criterios del manual que le hacía énfasis hace unos minutos, no podemos decir que Cristo tenía una depresión, porque esto fue un día que le ocurrió. Sí tenía una angustia, sí estaba manejando una tristeza extrema, sí estaba manejando inclusive se habla de la hemorrosis, o sea, que es un tema que sangró de los poros porque estaba tan angustiado, era tan profundo, porque no era menos, iba a llevar el pecado de usted y el pecado mío, el pecado del mundo completo. Pero no solamente el pecado del mundo, él estaba llevando el pecado de las generaciones. Porque la propia Biblia dice que cuando fue crucificado, cuando murió, bajó a las tinieblas, a los infiernos, a predicarle a los espíritus antidiluvianos. De manera que él estaba muriendo por las generaciones pasadas de los antidiluvianos, estaba muriendo por la presente en su tiempo y por todos nosotros y todas las que han de seguir hasta que Cristo venga o el sistema, el orden cambie. Bendito sea el nombre del Señor. No era menos lo que él estaba cargando, era una gran responsabilidad. Fíjense que otra gente murieron en la cruz y otra gente había muerto en la cruz, pero la muerte de Cristo en la cruz era significativa, era singular, era única, era unigénita, era del unigénito del Padre. Y déjeme decirle que según el criterio tiene que pasar más días para cumplirse. Eso fue solo ese día que él pasó por ese proceso de angustia. Ahora, algo importante, Cristo tenía emociones, lo que usted siente, dice que él sentía una tristeza. Es válido sentir tristeza, sentir enojo, sentir ira. Cristo la sintió también completamente, él lo padeció. En esta recta final
de esta enseñanza de hoy domingo, quiero decirle que la depresión debemos poner mucho ojo, porque la propia Biblia nos dice de eventos, ¿verdad? Traumáticos y difíciles. Yo he sido testigo, he podido trabajar con gente, con familiares sobrevivientes, con personas con intentos de suicida. Es muy complicado el pensamiento de la gente, pero se logra, hay una esperanza, se logra. En la Biblia nos registran personas que vivieron temas depresivos, no les fue bien. Por ejemplo, aquí tenemos a Judas Iscariote, tuvo un problema. Recuerden que entregó a Jesucristo, sintió culpa, sintió dolor, entró en un proceso depresivo y se ahorcó, se suicidó. Ahí no debemos llegar. No debemos emular el ejemplo de Judas, porque hay esperanza. Y déjenme decirle, contrario a lo que he escuchado a grandes maestros, el que se suicida va al infierno. No le busque una vuelta teologal porque no existe. El que se quita la vida se convierte en un auto homicida, y la Biblia dice, claro, no matarás. Usted se quitó la vida, usted rompió con el orden establecido con Dios. Solo Dios da vida y tiene el poder de quitar la vida. Hay maestros que hablan, no, porque Dios solo conoce la mente que está pasando. No, mis hermanos. El poder de Jesucristo, el poder de Dios tiene la facultad, los medicamentos, las terapias funcionan, los modelos cognitivos conductuales, los modelos cognitivos emotivos relacionales a terapias funcionan, los antidepresivos se estabilizan. El poder del Señor Jesucristo cambia, transforma, saca cualquier espíritu malvado del corazón y de la mente de la gente. Cuando usted llegó a un suicidio es porque usted creyó que no había salida, pero hay salida, hay una salida. Esa salida se llama Yeshua, Jesucristo de Nazaret es la salida. Judas tomó el camino equivocado y se suicidó. Nunca veamos el suicidio como un acto de valentía, como un acto heroico, como una salida de honor, como hacen los samuráis en el antiguo Japón. No, es un acto, ¿verdad?, de un trastorno, es un acto de una esclavitud, de una opresión, de un estado espiritual deplorable, de un estado mental deplorable, en un estado bioquímico, neuronal deplorable. Tenemos también a Elías, que ya en el desarrollo veremos. Elías, tan valiente, tan fuerte, bajó fuego del cielo, mandó a parar las lluvias por 3 meses y medio. Sin embargo, la persecución de Jezabel lo hizo a él entrar en un proceso depresivo. Él mismo dijo, ya quiero morir, usando un lenguaje moderno. Ya quiero morir, quiero morirme. Y se trancó en una cueva, típico de una depresión. Tuvo que el Señor tener misericordia de Elías y mandarlo a buscar en un carro de fuego, porque el hombre o se iba a suicidar o se iba a morir de hambre porque no comía. Tuvo Dios que mandarle alimento, provisión. Una escritura que nos dice que Dios cuida de nosotros, que Dios está presente en nosotros, y entender que hay circunstancias de la vida que pueden venir. Elías estaba muy eufórico arriba, matando a los profetas de Baal. Sin embargo, una mujer, y bueno, a veces decimos una mujer, pero la mujer tenía un ejército que los perseguía. La Biblia dice que no importa quién esté en contra de nosotros, no importa la situación, los problemas. ¿Quién podrá con nosotros si estamos con el poderoso gigante? Hay situaciones que vienen a la vida que son características que pueden provocar una situación. Tenemos a Jonás también. Jonás por no cumplir, por desobedecer. Hay veces que nosotros no buscamos las emociones de tristeza, de melancolía, las depresiones, tomamos decisiones sin consultarla, hacemos cosas sin hablar con Dios, hacemos cosas sin hablar con lo que Dios nos puso en el Señor. Yo siempre digo, una vez hice un curso, era una institución que se llamaba o se llama One Accord, creo que era, no sé, no me recuerdo si era así, pero decía que siempre todo cristiano, aunque usted sea un líder, aunque sea un pastor, aunque usted sepa mucha Biblia, lo que sea, siempre tiene que tener un mentor arriba de usted, que usted le comunique, que usted le diga, que le pida consejo. Y él decía, el autor en esa clase,
debo tener el libro por ahí, que decía que siempre tenemos que tener un Pablo que esté por encima de nosotros. Tenemos que tener un Bernabé que sea nuestro compañero, que esté ahí. Tenemos que tener un Timoteo para nosotros poder instruirlo, estar preocupado de formar a ese Timoteo. Y tenemos que tener un Marquito que nos dé dolor de cabeza, pero que nosotros lo formemos, y también eso nos ayuda a estar involucrados en los trabajos de Dios. O sea que tenemos que tener a un Pablo, tenemos que tener a un Bernabé, a un Timoteo y a un Marquito o Marquita o Timotea, como usted quiera, o Pabla o Bernabá, ¿verdad? Con nosotros, que nos ayude en los procesos. Jonás, también ese proceso, se tiró abajo de una mata y estaba en depresión y tenía un lío en su vida. Dios tuvo misericordia de él. Él estaba cautivo, tuvo Dios que meterlo cautivo para poder hacer la voluntad de Dios. Ay, este hombre, porque pueden venir situaciones. Este hombre dijo: no voy a predicar más, no me voy a acordar más. No sé si ya le viene a la mente quién es. Ese Jeremías. No hablaré más en tu nombre, porque donde quiera que yo voy me dan galletas, me dan trompas, me meten preso, me ponen en el cepo, me dan pan y agua. Hermanos, las situaciones son de los seres humanos. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Los problemas son de nosotros, las dificultades son de nosotros. Pero ¿qué le pasó a Jeremías? Que dice que cuando él quiso dejar todo, rendirse por el proceso que tenía depresivo, dice que había un fuego ardiente en su corazón. Aunque él quiso detenerlo, él quiso sufrirlo, no pudo y tuvo que rendirse. Que el Señor mantenga ese fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones, para que cualquier cosa que venga, eventualidades de la vida, ese fuego nos dé la fuerza para nosotros poder vencer. Noemí, tenemos a Noemí. Noemí le dijo: vete, que ya yo, porque había pasado por un duelo, se murió su esposo, se murió sus hijos, ella se veía que no había salida. Nosotros podemos estar pasando por procesos normales de pérdida. Las pérdidas no solo son los de los seres queridos, pérdida puede ser de cualquier situación. La pandemia nos ha puesto a nosotros en diferentes temas de duelo. Sin embargo, hay una salida, hay una salida. Hay una salida. Cuando uno cree que no hay, sí hay una salida. Y Noemí, Dios le entregó la salida. Ay, hombre. Y este señor es un ejemplo. Es un ejemplo. Él no había hecho nada. Por eso debemos entender que los procesos emocionales a veces no es que usted ha pecado, no se lleve de eso, ni que usted está mal. Pobre Job. Los amigos fueron y se lo comieron vivo. Ay, muchacho, pero tú que predicabas a otro, tú que estás en eso, ahora estás así. Déjeme decirle que hay unas estadísticas fuertes de pastores con depresión, pastores que se han quitado la vida. Te diría: pero ¿cómo va a ser un pastor que se quitó la vida? Sí, porque es un ser humano. Hay cosas que suceden, esa misma estigmatización de que no tiene con quién hablar, el fenómeno o el síndrome del burnout, que es el quemarse en la posición de desgastarse. Por eso es que siempre yo soy un seguidor del pastor Pete Escasero en su estudio, en sus libros, Espiritualidad Emocionalmente Sana, del pastor Guevara, Pastores de Carne y Hueso. El pastor necesita vacaciones, el pastor necesita un momento de tranquilidad, el pastor necesita recrearse un momento, el pastor necesita de conectarse un momento, porque la manera, es un ser humano, la manera de cómo poder enfrentar y lidiar con tantas cosas. Y yo siempre estoy de acuerdo con eso, y por eso he estado luchando siempre desde el Ministerio de la Familia con ese tema. Hay muchos que no han entendido y entienden que si el pastor, por ejemplo, toma una semana o 2 semanas de vacaciones, ay, Dios mío, ¿y cómo es posible? ¿Cómo va a ser que no va a la iglesia? Que sí o qué. Bueno, eso es un tema, porque es que uno se desgasta, entonces usted tiene que renovarse, al igual que pasa con los terapeutas, con los psiquiatras. Usted ve que mucha de la gente, las enfermeras que trabajan en temas mentales, terminan con problemas mentales, es sencillamente porque se desgastaron, se quemaron en la posición. El pobre Job, en un proceso bien difícil, enemigo atacado por enemigo. Usted puede ser atacado por enemigo y pasar por una situación complicada y difícil. Y ya estoy terminando, ya 2 slides me faltan. El rey David, qué ejemplo el rey David. El rey David, ya vamos a leer, solo vamos a leer. El rey David, mire el rey David, segunda de Samuel, dice: David entonó este cántico.
al Señor el día que el Señor los rescató de todos sus enemigos y de Saúl. David estaba pasando un problema, estaba en Adulán, que ahí lo que había era tristeza, dolor, qué sé yo, después otro día vemos eso. Y dice él, el Señor es mi roca. Eso es una de las salidas para la depresión. Reconocer que el Señor es mi roca, que la roca es mi Dios, o sea, la roca de ahí no me voy a mover, mi fortaleza y mi Salvador, mi Dios, mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi Salvador, el que me libra de la violencia. Oiga, importante aquí que en medio de una situación usted puede hacerlo. David está diciendo todo lo que es Dios para él. Y vamos a ver lo que dicen, creo que más el que vuelve a decir cuál es la salida espiritual también de la depresión. El 4, clamé al Señor en medio de la tristeza, que sea con su mente, con su pensamiento, clame al Señor. Dice, clamé al Señor, quien es digno de alabanza y me salvó de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron. Recuerden que la depresión viene con todo esto. Me arrasó una inundación devastadora. Eso es lo que es el tema depresivo. ¿Ah? Importante ver esto. Mira lo que dice aquí. La tumba me envolvió con sus cuerdas. La muerte me tendió una trampa en el camino. Oiga, aquí el 7. Pero en mi angustia, recuerde que estamos hablando que la angustia también es un proceso es parte de la depresión. Clamé al Señor, sí, clamé a Dios por ayuda. Nosotros tenemos un Dios que se puede compadecer, no importa el estado del ánimo. Él me oyó desde su santuario y mi clamor llegó a sus oídos. Recuerden que cuando están en depresión sienten, ay, no hay salida. Sí hay una salida. Hablar con Dios para que Dios te ilumine y te muestre el camino. Entonces la tierra se estremeció. Aquí está hablando ya del 8 al 9, que cuando David clamó, hubo una guerra. Léalo bien en su casa, 2 Samuel 20. Hubo una guerra, hubo una revolución en el mundo espiritual para romper con lo que estaba pasando con David. Se estremeció en los cielos, se sacudió en los cielos. Dice él que Dios vino y sacó su espada y empezó a poner orden. Dice luego a la orden del Señor, la ráfaga de un viento, extendió las manos desde el cielo y me rescató. 17, me rescató. Dios te puede rescatar de la depresión. Me sacó de aguas profundas. ¿Qué es la depresión? Agua profunda, porque siente que se está ahogando y que ya no hay solución. Me sacó de aguas profundas. Me rescató de mis enemigos. Me atacaron en un momento de angustia, hasta el 19, pero el Señor me sostuvo. Angustia, pero el Señor me sostuvo. El 20, me condujo a un lugar seguro, me rescató en un lugar seguro, me rescató porque en mí se deleita. El 11, ¿verdad? Ya eso fue lo que vimos ahorita, lo que ocurrió. Dice Master, remedio para la depresión espiritual, número 1, renovar la visión de Dios y estar centrado en él, que Dios es poderoso, que Dios es grande, que Dios me puede ayudar, que Dios es la luz de mi salvación, que Dios es mi alto refugio, que Dios puede librarme del lobo, del fango cenagoso donde yo me encuentro. Renovar la visión de Dios. Cuando usted renueva la visión de Dios, usted tiene a Dios en alta estima, usted reconoce a Dios, usted tiene a Dios cerca. Hay un pensamiento que dice que Dios es como los aviones. Si usted está en el aeropuerto cerca, puede ver lo inmenso que es un jumbo. Si está lejos del avión, usted en la tierra y Dios allá, entonces puede ver que el avión es pequeño. Acerquémonos confiadamente a Dios. 2, esperanza y confianza en Dios, lo que decía el Salmo, esperanza y confianza en Dios, aunque afligido y necesitado yo. Y otra versión dice, aunque angustiado, Jehová va a pensar en mí, tener esperanza, tener confianza en Dios. Él me va a ayudar, Él es mi refugio, Él es mi esperanza. El 3, alabanza. Dice la Biblia que si alguno está triste, cante alabanza. Yo no sabía que la alabanza tiene poder para cambiar los procesos bioquímicos. La alabanza da endorfina, la alabanza da placer. Cuando usted alaba, cuando usted bendice a Dios, cuando usted glorifica a Dios, la simiente del infierno, los dardos de fuego del maligno, las trampas del enemigo, los cautiverios del mar son estremecidos por la alabanza. Usted recuerda la historia cuando estaba
Pablo preso y Sila, que estaban presos con cepo, estaban en una cárcel. Asimismo nos encontramos con los estados depresivos, que nos sentimos que no podemos movernos, que nos sentimos que no podemos salir de esta cárcel, que nos sentimos que no podemos hacer nada, que sentimos que no podemos salir. Sin embargo, dice la Biblia que ellos cantaban alabanza al Señor y de repente los cimientos de la cárcel fueron destruidos, los cepos fueron abiertos. Y ahí mismo Dios le dio la oportunidad de poder romper con la depresión, romper con un intento suicida, porque el carcelero de Filipo dijo, wow, se escaparon, me toca la muerte, eso es lo que me toca, y para que me maten, yo voy a matarme. Y sacó su espada. Pero ahí hubo una intervención de hombre de Dios, aleluya, que le dijeron, no te hagas daño, porque estamos nosotros aquí todos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice la palabra de Dios que ese hombre, aleluya, le cambió su lamento en baile, como dice el profeta. Y ellos fueron y hasta participaron en la casa de este hombre. Número 4, reposar en lo que Dios ha hecho. Lee la Biblia para que a cada momento tú reposes en la promesa de Dios. Para que cada momento, inclusive, es una técnica cognitiva conductual. Mencionar a cada momento, reafirmarte, cambiar tus pensamientos, parar tus pensamientos con la palabra de Dios y poder reclamar esas promesas que tiene. Y el número 5, la oración. La oración, aunque no sienta, aunque no quiera orar, te tiras en el suelo. Como David, tírese en el suelo. Deje la cama y tírese en el suelo. Ponga una sábana y dígale, Señor, aquí yo estoy. Señor, no tengo fuerza. Señor, me están invadiendo los pensamientos de hacerme daño. Señor, tú eres mi refugio. Señor, aquí yo estoy. Señor, ayúdame. Déjeme decirle que es un Dios de compasión. Haga como hizo el profeta. Este Salmo 121 en hebreo es Shir la Mahalot, que significa el cántico de la ascensión. Los cananeos, por lo general, tenían sus dioses en la montaña. Pero David sabía, aleluya, que al Dios que él creía, que al Dios que él le había creído era más grande, más poderoso que lo que estaban en la montaña. Por eso a veces leemos las cosas y no sabemos el trasfondo histórico. La gente piraba su rostro hacia las montañas porque ahí estaban los lugares altos de los dioses. Pero David dijo, alzaré mis ojos a los montes. O sea, voy a alzar mis ojos más allá de los montes. Y hace la pregunta, en este problema que tengo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el Espíritu Santo dice, mi socorro viene del eterno Adonai, Hashem, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. Dios no va a dejar que tú resbales, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Oiga, mi hermano, el eterno Adonai es tu guardador. El eterno es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te va a fatigar de día ni la luna de noche. Te está hablando de una protección, de una cobertura bio, psicosocial y espiritual. Él guardará tu alma. ¿Dónde están los asientos de las emociones en el alma? Él guardará tu alma. El eterno Adonai guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y ahí terminamos entonces. El trabajo de Cristo fue proclamar buena noticia a los afligidos. Buena noticia que Cristo murió, que el afligido, tú que estás afligido, Él puede romper tus cadenas, te puede sacar de esa condición. Él puede sanar tu corazón quebrantado, a vendar los quebrantados de corazón, no importa la herida que tenga. Él te anuncia libertad en esta mañana, tú que estás cautivo. Él llevó la cautividad cautiva. Él te puede libertar de esa prisión que tú te encuentras, ese pensamiento que te tiene preso. Él te puede libertar. Él vino a proclamar el año de la buena voluntad. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le hemos recibido, a todos nos ha dado autoridad, nos ha dado poder de ser llamados hijos de Dios a los que creemos en su nombre. Él vino a consolar a todos los que están tristes. Recibe el consuelo del Espíritu Santo. Alegrar a los afligidos. Afligido, alégrate en Dios. Y a ponerte una corona en lugar de esa ceniza. La ceniza era sinónimo de luto, de dolor. Y un perfume de gozo a tu corazón en lugar de tristeza. Un manto de alegría. Recibe el manto de alegría de parte del Espíritu Santo en esta mañana. Y
en vez del espíritu angustiado. Vamos a ser robles de justicia plantados para el Señor, para gloria suya.